Bien, saludos amados en el Señor, gusto en verles esta hermosa mañana. Cuántas gracias a Dios por este hermoso día. Cada día que Dios nos da es precioso, es lo más hermoso que hay. Cada día tiene su tiempo y su momento, dice la palabra de nuestro Dios. Entender lo que Dios quiere para nosotros es a veces hasta difícil de poder entenderlo, pero les quiero mostrar a través de la palabra de Dios algo muy precioso, algo muy interesante. Hace unas semanas atrás mi hijo Dan traía un tema muy interesante y en toda la palabra que él hablaba de algo que hoy queremos hablar también y que se llama sabiduría. En todas las cosas que vemos y en todas las cosas que nos llevamos a entender en la vida necesitamos la sabiduría. Así que hoy vamos a hablar un poco de este tema tan maravilloso como la sabiduría. Amados en el Señor, la sabiduría no es algo de exclusividad de algunas personas. La sabiduría no es algo que tú y yo no podamos tener. Esto no está diseñado solamente para hombres ricos y poderosos o intelectuales o alguien que pueda estar todo el día en una biblioteca leyendo y estudiando libros. La sabiduría está al alcance de todos nosotros. Y cada vez que tú llegas al templo, ¿sabes lo que hay aquí? Sabiduría. Porque la sabiduría, ¿dónde está? En la palabra de nuestro Dios. En la palabra de Dios hay sabiduría. Mientras más nuestros hijos asistan o participen de las clases en la escuela, en la enseñanza media o en la universidad, mejor adquirirán conocimiento. Más conocimiento tendrán. El hombre y la mujer de Dios más pasa tiempo en el templo escuchando la palabra, más sabiduría va a adquirir y conocimiento de las Escrituras. Menos tiempo, menos sabiduría. No es algo que yo pueda adquirir solamente en un instante. No es que yo tengo que tomarme una pastilla o un remedio o algo solo un día. Debo hacer todo un tratamiento para terminar con aquello que necesito sanar de mi cuerpo o recuperarme o incluso energías. Llega el tiempo y la edad en que nosotros los adultos mayores, a fila para adultos mayores, se meten todo igual, no hay. Necesitamos más energías, más nutrientes, pero no lo hacemos, seguimos la misma rutina pensando que traemos, no es así. ¿Por qué? ¿Por qué no pensamos en eso? Sabiduría, la sabiduría está en la palabra de Dios y la sabiduría te hace entender los tiempos que se viven y los cambios que hay, las enfermedades. Y nosotros debemos ser capaces de ver todo aquello, pero lo único que me hace ver esto es Dios a través de su palabra, de entender ciencia y sabiduría. Los muchos afanes, las muchas preocupaciones y a veces las cosas en las cuales nosotros nos vamos envolviendo cada día. Debemos vivir para el reino y para Dios. Así es que el tema se llama así, ahí verlo en su pantalla, sabiduría para vivir correctamente. Exacto. Sabiduría para vivir correctamente. ¿Qué es la sabiduría? Entonces hoy vamos a detallar en breve qué es la sabiduría para vivir correctamente. En todo término de decisiones, la sabiduría es valiosa e importante. La sabiduría es algo que Dios solamente Él da. Y vamos a leer en Proverbios capítulo 8, vamos a ver la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5, que nos dice esta porción. La busqué aquí en la NTV y la vamos a ver hoy porque es un poco más clarita, pero en la Reina Valera también, la 1960, también se entiende bastante bien. Pero hay palabras y frases que a veces las suavizan, ¿ya? Y las ponen allí. Por ejemplo, mucho siervo, el siervo de Dios. Y el original no dice siervo, dice esclavo. Entonces dicen los originales, decía el esclavo de Dios. Entonces hoy día decir esclavo, yo no soy esclavo de nada. Y en realidad ese era el término. Y la palabra esclavo no tiene que ver con sumisión, sino que tiene que ver con una dependencia de. Eso es esclavitud, depender de. Incluso los enamorados se hacen esclavos el uno del otro. Uy, no te vi hoy día. Vete esclavo. Si me viste, te dejé una foto. ¿Ves? Ahora es más fácil porque se mandan a través del aparato tecnológico, ¿no es verdad? Y así, el WhatsApp. O la esposa, el esposo, ¿por qué te demoraste tanto? ¿Ves? Entonces es una cuestión de esclavos. ¿Ya? Y el trabajo. ¿Qué somos? Oye, soy un obrero, no, soy un ingeniero, soy un técnico. Somos esclavos del trabajo. Tiene un horario, tiene una carga muy pesada y fuerte, ¿sí o no? Entonces,
esta traducción lo que hace es abrirnos un poco más la mente y ver cosas que son interesantes. Vamos a leer rápidamente. Dice Proverbios 8 del 1 al 5. Escuchen cuando la sabiduría llama. Oigan cuando el entendimiento alza su voz. La sabiduría toma su puesto en las encrucijadas, en la cumbre de la colina, junto al camino, junto a las puertas de entrada a la ciudad, en el camino de ingreso, grita con fuerza. A ustedes los llamo, a todos ustedes, levanto mi voz a toda persona. Ustedes, ingenuos, usen el buen juicio. Ustedes, necios, muestren un poco de entendimiento. Es fuerte, ¿no es verdad? Fíjese que esta palabra, está escrita, este capítulo 8 de Proverbios, es una mujer la que habla. La sabiduría está reflejada como una mujer. Si ustedes en casa después leen todo el capítulo 7 del mismo Proverbio, léanlo, van a ver el otro lado de la otra mujer. Está la mujer lisonjera, de labios rápidos y que envuelve al joven con su dulzura, sus palabras dulces. Pero aquí llama al otro lado, esa mujer sabia, esa mujer prudente, y entonces la hace ver como una mujer. ¿Por qué? ¿Sabe por qué la hace ver como una mujer? Aquí Salomón en este proverbio, porque la hace ver atractiva. Es para que la deseemos todos. Es como un deseo. La hace ver como algo atrayente, como algo que todos debiéramos desear. ¿Sabe? La vida que tenemos en Cristo, no fuiste tú, sino fue Dios. Él se acercó a nosotros. ¿Cuántos tuvieron una invitación de Dios? A todos nos llegó una invitación como a una boda. Una invitación a ser parte del reino, a ser parte de la iglesia de Cristo. No nació de nosotros buscar a Dios, no nació del hombre decirle: Dios, quiero estar junto a ti. Nació de Dios esa invitación a toda la humanidad. Vengan a mí, dice el Señor. ¿Por qué lo hace Dios? Porque Dios es un Dios de amor y es un Dios de bondadoso. Es un Dios justo y santo. Y Él se mueve en medio de los hombres, pero ve la necesidad, ve la decadencia, ve la pobreza de conocimiento que tenemos. A veces nos creemos muy sabios, muy inteligentes y fracasamos en ciertas cosas que son sencillas o tal vez básicas. Pero ¿dónde está el problema? Es que nos faltó sabiduría. Y después pasan los años y cuando vemos el final de nuestros tiempos nos damos cuenta que cometimos tantos errores porque no acudimos a la sabiduría. Nos dejamos llevar por todas aquellas cosas que aprendimos o que conocimos o que creíamos que eran las correctas. Y esas cosas, hermanos míos, nos pasan la cuenta porque ya es demasiado tarde. Hoy ves en todas partes cientos de jóvenes participando de estas drogas en la calle. ¿Ven? Y ellos se sienten grandes, se sienten que eres mejor que todos los demás, pero no saben que están destruyendo parte importante de su cerebro. Sus neuronas se están muriendo. Y más de alguno, como dijo alguien, le queda una y esa está hasta coja. Las neuronas. Pero tienen un engaño. ¿Por qué? Porque pretenden ser mejor que todos los demás y sienten que eso lo hacen ellos. ¿Y quién se atreve a hacer esto? Pero eso es la necedad más grande. Es como beber cualquier cosa que contamine y destruye tu cuerpo, o seguir una rutina que solo te daña a lo largo del tiempo. Es por eso que esta sabiduría sale a los caminos. Escuchen, pongan atención, dice la sabiduría. Conocemos toda la historia maravillosa de Salomón, pero Salomón también acabó muy mal. ¿Por qué? Porque no se apartó de la sabiduría, se apartó del Dios que da la sabiduría. Y ese es el problema de todos nosotros. Nos sentimos muy egocéntricos a veces cuando tenemos algo de conocimiento o aprendemos algo nuevo. Hermanos míos, un trato muy personal que tiene Dios con nosotros es bajarnos y hacernos entender que sin Dios no somos nada. No somos nada. Creemos ser algo, pero no somos nada. Y es triste ver que mucha gente al final de sus días dice: yo debía haber buscado a Dios. Ya es demasiado tarde y puedes buscarlo en tus últimos días. El problema es que no disfrutaste de toda la bendición que Dios nos da. Todos los años que hemos vivido en el Señor ha sido un gozo y una alegría. Todas las cosas que pasamos, todas las cosas buenas y malas que vivimos desde nuestra adolescencia, nuestra juventud en el reino, son maravillosas.
Son cientos de experiencias que uno puede contar y cada vez que las recuerda se llena de gozo y de alegría, de saber cómo Dios nos ayudó allí, cómo nos movió, cómo hizo su mano, cómo proveyó cuando no había nada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahí está la claridad de entender la bondadosa misericordia de nuestro Dios. ¿Quién es el que se acerca a nosotros? La Biblia siempre habla de Dios. El Dios es el que se acercó al hombre. Porque de tal manera, dice la Biblia, amó Dios al mundo. No hay un texto bíblico que diga el hombre amó a Dios y le buscó. No está en nosotros. Nosotros somos tercos, somos duros, dudamos y canalizamos las cosas como si fuéramos mejor que los demás. Y eso no es así. Porque solamente nuestro ego, nuestro yo, nos está desviando de la voluntad de ¿quién? De nuestro Dios. Nos está alejando de lo que podemos disfrutar en Dios, en todo el entorno de lo que significa la palabra de nuestro maravilloso Dios. La familia, nuestro trabajo, nuestra vida personal, nuestras experiencias. ¿Cuántos han tenido experiencias personales con nuestro Dios? Un problema que tenemos todos nosotros y lo que llamamos el libre albedrío. El libre albedrío es un problema porque los hombres pueden tomar la decisión de aceptar esta invitación de Dios y también rechazarla. Cientos de personas rechazan la invitación de Dios. ¿Por qué? Porque tal vez su libre albedrío dice, no, yo puedo decidir. Claro que puedes decidir, pero el problema es que no sabes cómo decidir bien. Hace pocos días atrás estábamos en una agrupación y había que elegir ciertas personas para una actividad muy importante. Y ahí se van lanzando nombres y se van proponiendo nombres. Y había una persona que levantaba la mano. Entonces cuando terminó todo esto, yo me acerqué y le dije, ¿sabes? ¿Cuál era la idea de elegir? ¿Y cuál era la idea de elegir? Dime tú, ¿cuál era la idea? Entonces me miraba y me decía, no sé a qué te referís, po. Pero ¿cuál es la idea de levantar la mano y de elegir? Bueno, elegir a los buenos y los malos. ¿Y por qué levantáis la mano para todo entonces? No conocía ya a nadie, no sabía a quién había que dejar abajo y a quién subir. No, si los conozco, no los conocí. ¿Tú se das cuenta? Son creyentes, son cristianos, pero no tienen sabiduría. Actúan porque creen que tienen un título, porque creen que pueden sentarse entre hombres y mujeres importantes y en verdad no son nada. Y eso es ego. ¿Se da cuenta? Sentirme que estoy aquí por una capacidad y Dios dice, no estás allí por tu capacidad, estás allí porque yo, Dios del cielo, te he bendecido. Y a todos los hombres, al rico, al pobre, y todos un día tendrán que presentarse delante de Dios. Tu riqueza, no fue tu riqueza, fue mi riqueza, dice Dios. Tú no plantaste oro, yo soy el dueño del oro, dice la Biblia. Él es el dueño del oro y de la plata. El cobre no lo plantó el gobernante de la época del 1500 aquí en Chile, no, estaba allí. Ven los minerales y toda la riqueza que tiene esta nación. El litio, eso es de Dios. Dios lo puso allí. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Pero el libre albedrío nos permite elegir y ahí es donde está el problema, hermano. Cada vez que toma una decisión, pregúntele a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Deje que su libre albedrío funcione en la voluntad perfecta de Dios, de acuerdo a lo que está frente a usted. Si voy conduciendo un auto y dice curva o velocidad a tal, mi libre albedrío puede decir, no, si yo quiero, dice 120, pero yo voy a andar a 140. Ese es mi libre albedrío. Pero si yo soy sabio y sensato, sabio, voy a guiarme por la velocidad que indica el letrero. ¿Ve? ¿Y los necios qué hacen? Exceden esas velocidades, después tú los ves con un carabinero deteniéndolos. Ayer me tocó hacer un viaje relámpago a Talca, ir y volver. Y así vimos los autos que los tenían los carabineros muy chanchitos estacionados al lado. Oh, pero qué velocidad nos pasaron. Daba envidia. Ahí los tenían. Y de vuelta pasó lo mismo. ¿Por qué? Claro, tengo un libre albedrío. Pero ese libre albedrío, si no está en un conocimiento de lo que estoy viendo, me conduce al fracaso. Escuchen. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Escuchar. Cuando yo leo la palabra de Dios, entonces tengo un control. Mi libre albedrío no está basado en lo que pueda decidir, sino en lo que Dios decide. Y lo que Dios decide está bien para ti y para mí. Está bien para nuestra familia. Está bien para lo que me toca vivir en cada momento. Por eso esta palabra es maravillosa. Esta es una invitación. Y esta invitación la hace el Dios Todopoderoso. Y lo personifica y lo encarna en una mujer. Esto debía haberlo leído una mujer. Debiera haber una voz femenina leyendo todo Proverbios 8. Es una encarnación total de lo que el hombre puede percibir y realmente admirar y creer.
Escuchar una voz femenina, ¿sabe lo que es? Una delicia. Escuchar una voz de mujer cantar, ¿qué es? Una delicia cuando canta bien. Cuando tiene linda voz, ¿sí o no? Sí, porque puede ser un hombre también. Como los que vimos, ¿no es cierto? Ahí en nuestro festival. Fíjese que esto es amoroso. Escuchen, la sabiduría llama. ¿Qué hace la sabiduría? Te invita a ti. Oigan cuando el entendimiento alza su voz. Es como un maestro cuando se para frente al aula y los alumnos deben decir, guardemos silencio, va a hablar el que sabe, porque él me va a enseñar a mí. Eso es lo que debemos hacer cuando escuchamos la palabra de Dios. Entonces voy a adquirir sabiduría, voy a escuchar a aquel que va a alzar la voz y me va a hablar de él, no de él, me va a hablar de qué? De la palabra de Dios. En todo contexto de la vida necesitamos escuchar. Un padre necesita ser escuchado por su hijo y su hijo necesita escuchar a su padre o a quién más, o a su madre. Es verdad que llega una edad en que debe haber un equilibrio, pues ya no son niños. Yo aprender a escuchar a mis hijos, pues ya están en crecimiento, están en una edad donde pueden participar de una conversación mayor. No porque soy más viejo sé más. Recuerde que hay alguien que tiene cachos que dice que no se trata de eso. Debemos saber por la palabra. Todos nosotros estamos expuestos a las seducciones. Esta es una invitación realmente abierta. Versículo 2, por favor, hija. La sabiduría toma su puesto, ¿dónde? En las encrucijadas. La sabiduría toma su lugar predominante en tu vida en los momentos de las decisiones más duras, difíciles que tengas que tomar. Aquellas decisiones que van a marcar tu futuro. Dios dice, la sabiduría no se adquiere en una biblioteca, no se adquiere en una universidad de las más grandes del mundo entero o muy reconocida. No, ¿sabe dónde se aprende? En el templo, en la casa de Dios, en la aula donde ahí está la palabra de Dios. Ahí se aprenden las cosas del reino. No necesito ir a una montaña muy alta para encontrar la sabiduría como algunos creen. No necesito escalar montañas o sentarme toda una tarde y tomar la mano y que eche humo algo para estar ahí adquiriendo sabiduría. No. No necesito vestirme de algo y subir a una montaña como el Himalaya o cualquiera y postrarme y estar todo un día sentado mientras una campana va sonando y un perfume va llenando el ambiente. No necesito eso, ¿ven? Solo necesito buscar al Dios que da la sabiduría. Solo necesito eso. La gente lo ve tan lejano, tan difícil. Dios lo dice, yo lo hago cercano. La sabiduría toma su puesto en las encrucijadas, en los momentos de grandes decisiones. ¿Y cuáles son las decisiones? Pues tu vida y tu relación con Dios es una decisión. Entre acostarte sin orar y acostarte a orar es una encrucijada. Porque sabes que esa oración dependerá tu nuevo día y tu noche y que Dios te guarde. Y va a depender tu futuro. Y va a depender tu estadía, tu estancia y tu comunión con los que te rodean. Afirmará tu entorno. La sabiduría lo hará porque te dará la gracia para orar y buscar del Señor. Las palabras necias destruyen. Las palabras sin conocimiento de Dios solo causan heridas y hay conflictos. Por eso dos naciones, vea, dos naciones, una pequeña como Ucrania, una grande como Rusia, luchando, Israel contra Hamas y todos los pueblos, y todavía no pueden llegar a un entendimiento, no pueden llegar a una solución de paz. Cientos de niños en ambos lados, todos sufriendo, familias. ¿Por qué? Porque todavía no se sientan a hablar en sabiduría. Piensan que todo tiene que ver con fuerza y no saben que Dios, mi Cristo, conquistó al mundo, no con un ejército, sino con el poder de su palabra de amor. Miles de millones de cristianos en el mundo entero en esta hora están alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. En África, en Sudáfrica y en los lugares más inhóspitos de la selva. Ahí en Brasil, hermanos, las iglesias, yo estuve en Brasil son gigantescas. Cientos de miles de personas llegan a los templos. No importan los lugares, ¿saben por qué? Porque buscan allí la gracia, la sabiduría, la restauración de una sociedad que tiene graves problemas. No se trata, hermanos, de que yo estoy bien porque yo estoy bien. La palabra alienta el corazón de todos nosotros.
y nos enseña a adquirir sabiduría. A veces pensamos que la encrucijada es cuando tengo que hacer un cambio de trabajo o tengo que ver dónde irá mi hijo, mi hija. No tiene que ver solo con eso. La encrucijada es cada día. Es buscar a Dios, es sentarte y decir: yo necesito de la presencia de Dios. Y buscar a Dios es lo más maravilloso. Mira lo que dice aquí: la sabiduría toma su puesto en la encrucijada, en la cumbre de la colina, junto al camino. ¿Dónde está la sabiduría? En todas partes. Porque Dios es todo sabiduría y Él está en todo lugar. Lo que está diciendo aquí este proverbio dice: donde vayas, donde estés, si buscas a Dios, si lees su palabra, encontrarás sabiduría. Si por la mañana lees un trozo de tu palabra, si tienes un tiempo tal vez a través de tu aparato tecnológico y lees la palabra de Dios, ¿qué tienes? Sabiduría, hermano. Aunque sea un texto bíblico, en un instante la sabiduría llenará tu corazón, porque estás buscando al Dios de la sabiduría. Dios dice: la sabiduría es atractiva. ¿Cuántos tienen anhelo por la sabiduría hoy? Anhele la sabiduría. Sea su corazón el que se llene de este conocimiento y de esta verdad de Dios, porque es algo maravilloso. Aquí el versículo 3: junto a las puertas de entrada a la ciudad, dice Dios: yo te espero con la sabiduría en todas partes. En el camino de ingreso, grita con fuerza. La sabiduría grita con fuerza: aquí estoy, ven. Quiero que tú me desees, dice la sabiduría. Quiero que tú me busques a mí. Nos encerramos, los hombres se encierran en sus propios deseos, en sus propios problemas y dificultades. Los hombres se ven a sí mismos y se ven inútiles y se encierran a veces en lo que pueden ellos hacer. Y en verdad ese es un problema, eso es necedad. ¿Quién puede bendecir tu vida si no solo Dios? ¿Qué puede darte gracia en todas las áreas de tu vida si no solo Dios? Y la palabra que muchas veces utilizamos es que yo soy así. Dios dice: pero es que no deseo que seas así, porque cuando eres así no hay nada que esté a tu lado. Debemos ser conforme a la voluntad y los propósitos de Dios. ¿A qué nos lleva la sabiduría? A hacer cambios. La sabiduría me lleva a sacar aquellas cosas que no son aptas para vivir una vida llena del conocimiento de Dios, que son cosas que no me hacen vivir conforme a los propósitos eternos de Dios. La sabiduría es una invitación universal, sin acepción de personas, y esta clama para que todos las oigan. Mire, estaban recordando en la televisión, en el día de ayer o antes de ayer, si no me equivoco, en las noticias, ese chofer de micro que cruzó impetuosamente ahí en el tren, allá en La Paz, ¿cómo se llama? San Pedro de la Paz. ¿Y cuánta gente murió? ¿Ustedes creen que ese hombre era sabio? ¿Ven? Pensó su experiencia, su conocimiento de conductor. Soy hábil en esto, no alcanza el tren a llegar. Y el problema es que destruyó familias. Destruyó familias. No se destruyó solo a sí mismo, porque está detenido, lleva los 2 años, si no me equivoco, 1 año atrás está detenido. Hermanos míos, así es. Cuando el hombre no toma sabiduría de Dios, daña a los que le rodean y se daña a sí mismo. Tal vez salió con algunas magulladuras, pero su alma nunca estará quieta. Cada sueño y cada vez que salga a las calles le recordarán lo que él fue. Cada vez que tenga que cruzar nuevamente por un cruce de trenes, o oiga el sonido de esta campana, ¿qué recordará? Aquella tragedia en una decisión de un hombre inepto y torpe, como cientos, porque no es el único accidente que ha ocurrido allí y en otros lugares de nuestro país. La sabiduría, hermanos, solo tenía que acudir. Estaba en todas partes la sabiduría. Dios está en todo lugar. Si estás en tu casa, si estás en la escuela, si vas de camino, está Dios allí junto a ti. ¿Cuántos tienen a Cristo en el corazón? Y ahí está la sabiduría. Ahí está. Está frente a ti la sabiduría. Tenemos que aprender que la sabiduría es algo valioso que Dios nos da. ¿Sabe? Sin la sabiduría los pueblos se vuelven necios y torpes. De ahí vienen todo lo que llamamos las guerras, los conflictos, los odios. Viene de no tener sabiduría.
porque creo que yo puedo, a través de la lucha mía, lograr que puedan ver lo que siento que está mal. Pero el hombre no se da cuenta que lo que está haciendo está destruyendo no solo su vida, sino a todos los demás. Un ataque, una destrucción a una nación ha destruido a miles de familias y perdieron sus hogares, sus aulas, sus escuelas, y hoy están llenos de enfermedades y comen de las cosas que otras naciones les puedan regalar. ¿Ven? Pero ellos primero su yo, su ego. Cuando el hombre aprende a descender y buscar a Dios, entonces la sabiduría vuelve a ustedes. Versículo 4. A ustedes los llamo, a todos ustedes levanto mi voz, dice a toda persona. Vea la sabiduría, a todos los llama. Y el versículo 5. Ustedes ingenuos, usen el buen juicio. ¿Cómo somos? Ingenuos. Somos necios y somos ingenuos, creyendo que sin Dios podemos salir airosos. Somos ingenuos, creyendo que si no busco a Dios como debiera buscarlo, me va a ir bien. Soy ingenuo al pensar que si yo no abro mi mano, no abro mi corazón, no abro mi vida para Dios, las cosas irán mejor. No es así. El único dador de todas las cosas es Dios. Y todo lo fiel y bueno viene de la mano de mi Dios. Y Él nos enseña, Él nos mueve, Él nos va moviendo de una manera sobre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él es generoso. Gloria a Dios. Yo le decía a mi esposa el otro día conversando con ella, Dios es generoso. Trabajamos para el reino, hacemos trabajo para el reino. Toda una tarde, todo un día trabajando, preparando unos temas y mandando a un trabajo que realicé. Hermanos míos, y pronto llegaron las bendiciones. Y uno dice, no, yo no esperaba esto, yo esperaba solamente que esto fuera de bendición. Pero Dios es generoso, porque estamos llenando de sabiduría a las personas. Y el problema no es que llegue, sino que alguien decida abrir eso y comenzar a estudiar. No se trata solo de tener una Biblia. ¿Cuánto dan gracias a Dios por tener la palabra? Qué maravilloso es esto. Pero no solo es lindo tener una Biblia muy linda y muy fina, hermanos, es leerla. El valor no está en sus tapas, el valor está dentro de ella. Ahí hay sabiduría. Y eso es lo que yo debo entender y comprender, que en mi razonamiento yo debo buscar de la gracia del amor de nuestro Dios. Por eso dice, necios, muestren un poco de entendimiento. Ustedes busquen un poco de entendimiento, busquen a Dios y vivan por Él. Y se darán cuenta de lo real y maravilloso que es Dios en cada acción que ustedes realicen. No hagan cosas por otros porque otros las hacen. Hagan lo que Dios quiere hacer con ustedes. ¿Saben ustedes que Dios es personal? Dios tiene un trato y un propósito. Cuando tú naciste, Dios pensó en ti. Y antes de que nacieras, Dios tenía toda tu línea genealógica hasta que tú llegaras. Y la tiene hasta que tú partas también. Todos dejaremos una herencia. Y en esa línea es que el hombre debe andar, en esa planificación perfecta de Dios. Pero dice la Biblia, pero no tienen entendimiento. Así es que van bajo sus propios proyectos. Y Dios dice, no es así. Yo tengo un plan para ti que es mucho mejor que el tuyo, que es muy superior al que tú tienes de vida. ¿Sabe? Nuestra mente se llena de las cosas que necesitamos hoy. Porque nosotros, por eso la gente dice, y bueno, cuando uno le habla a gente que no sabe, ¿y quién creó a Dios? ¿Ven? Porque mira con la mente de él. O sea, si él nació de una mamá, cree que Dios tiene que nacer igual. Eso es necio. ¿Ven? Es que yo veo los lagos, las montañas, son así, pero no tiene que, ese es el creador de esas cosas. Dios no tiene que ser como tú. Nosotros bajamos a Dios, la gente baja a Dios a esta estatura y no es así. Hermanos míos, Dios es, no hay palabra para expresar lo grande y todopoderoso que Él es. Él es infinito. Así es que cuando yo busco a alguien infinito, estoy buscando a alguien que lo sabe todo y lo sabe todo de ti y de tu vida. Y lo que Él planificó para tu vida es mejor. Pero hermanos míos, tu poco entendimiento no te ha dejado razonar con claridad.
Por eso los hombres, las mujeres, los jóvenes tienen que tomar esta sabiduría. ¿Qué es lo mejor para mi vida? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que Dios planificó? Hermanos míos, los sueños y anhelos de Dios son más grandes que los de tus padres. Y aunque los tuyos, los anhelos de Dios, el propósito de Dios sobrepasa todo lo que tú pienses día tras día. Aunque a tu mente vengan ideas, una y otra idea, Dios dice, no son nada con las que yo tengo acerca de ti. Y por eso lo que uno debe hacer es inclinar su corazón delante de Dios. Reconocer que no somos nadie, decirle, Señor, estoy falto de entendimiento. Yo necesito de ti. ¿Cuánto necesitas del Señor? La prudencia, la comprensión, se aplica a la vida. ¿Cuántos quieren prudencia? Uno joven comete muchos errores, dice cosas que no debe decir, se manda las tremendas embarradas, porque uno es joven, es imprudente. Hasta que el Señor viene, te toma y te dice, ya vamos a arreglar esto porque no está muy bien lo que estáis sembrando. El surco está todo chueco. La semilla está desordenada. Entonces Dios tiene que hacer algo, ¿sí o no? ¿Cuántos saben que Dios lo hizo en nosotros? Entonces, dice, la sabiduría te hace adquirir prudencia y comprensión. Entonces la comprensión me lleva a entender a mi padre y mi padre comienza a comprender a mí. ¿Ve? La sabiduría. Entonces dejo lo que yo pienso, porque ya soy viejo, y dejo que el Espíritu dirija mi vida y comienzo a actuar de acuerdo a la sabiduría que viene desde lo alto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ocupo la prudencia en el trato con los que me rodean, porque no son iguales a mí y no puedo hacer una línea con ellos igual que yo, porque Dios no quiere robot. Dios te quiere a ti tal como tú eres, pero guiado por su Espíritu Santo. A Dios le gusta como tú eres. ¿Cuántos dicen amén? A Dios le fascina como tú eres. Incluso Dios tiene una foto tuya ahí arriba. Sí, indudablemente mejorada, por supuesto. O como Él quisiera verte. No estoy hablando físicamente, por favor. Estoy hablando de una manera espiritual. Por favor. Todo lo asimila a la gente de afuera. La Biblia dice que no heredaremos carne ni sangre, ¿ven? Y seremos transformados, tenemos un cuerpo nuevo, así que no se preocupen por las modelos, va a haber un cuerpo mejor que eso. Entonces, si yo aplico la sabiduría de Dios a mi trato personal y a mi convivencia, tanto en la iglesia como fuera de ella, en mi familia y aún en mi trabajo y mis relaciones personales, tú serás reconocido como una persona sabia y prudente. ¿Y sabes lo que vas a hacer con eso? Vas a honrar al Dios que está contigo. Porque Dios va a decir, ese es mi hijo, esa es mi hija. Ellos son. Todos nos vamos a rodear de personas que son distintas. Pero la sabiduría y la prudencia y el entendimiento me llevan a entender quiénes son y cómo debo vivir con ellos. Sin ofender y tener comunión. ¿Ven? Todo eso se trata con Dios. Jesús supo convivir durante los 3 años de su ministerio con Judas. Le aseguro que nosotros ya lo habríamos echado del grupo. Levanten la mano, ¿qué opinan ustedes? Miren ¿sí o no? Más de algunos se había resentido con las palabras que dijo. Recuerden que no está todo escrito lo que Jesús vivió, habló y predicó, sino dice que habrían miles de Biblias o libros. Los escritores aquí dicen que no habría biblioteca donde meter tantas cosas que ocurrieron. Así que imagínense las cosas que nosotros vemos de Judas. Yo le aseguro que ya lo habríamos dejado, déjalo tirado, no, háganle el vacío, ¿cómo se llama? La ley del hielo, el puente cortado, bueno y todo. No, en serio. Jacobo y Juan querían sentarse al lado y llamaron a quién, a la mamá, ¿se acuerdan? Y fue la mamá a hablar con Jesús. Mira Jesús, yo creo cuando estés en tu reino, estos 2 hijos míos se sienten a tu derecha y toda la cuestión. El Señor le dijo, ¿y cómo? Si eran de la democracia ahora. No. Entonces, ¿ven? ¿Y qué pasaba con los demás? ¿Cierto? Eran 12. ¿Qué pasaba con los otros 10? Los otros 10, yo trajo la mamá, eso se las manda. Y eran viejos, como si no eran tan jóvenes tampoco.
El más joven era Juan. Por eso fue el que más duró hasta la isla de Patmos y escribió los libros de Apocalipsis, primera y segunda de Juan y del libro de Juan. Así que era el más antiguo, por decir así. O sea, el más joven, perdón, dentro de todo el equipo. Pero vea la sabiduría que hay ahí. ¿Qué hace Dios? Jesús, ¿qué hace? ¿Causa una polémica a Jesús? Toda la ciencia y la sabiduría que estaba en el maravilloso maestro lo lleva a hacer un entendimiento. Y ahí les habla directamente a ellos. Pueden beber de la copa que yo voy a beber. Bueno, si es así, no hay ningún problema, dice Jesús. Ustedes pueden estar al lado que deseen estar a mi lado, no hay problema en eso, pero tienen que seguir la ruta que yo estoy. ¿Ven? Así es que la palabra nos lleva a ciencia, a sabiduría, a buscar de Dios lo mejor. Pero Jesús mantuvo la calma entre todo el equipo y no permitió que los otros 10 se sintieran mal y desplazados. ¿Qué es lo que hizo? Los acercó hacia Él. Si usted se da cuenta en todo el libro y toda la lectura, nunca, dice la Biblia, que le hicieron el vacío a Judas. O incluso en la última cena, Judas no se sienta aquí, este es un traidor, no, ¿cómo hace? No, se sentó, incluso metió el pan en el mismo plato, ¿se acuerdan? Significa que estaba dentro de los que tenían confianza, estaba muy cerca de Jesús. ¿No es cierto? No era el hombre elástico, va a estar sentado en la punta de la mesa y mandaría el brazo acá. ¿Qué significa eso? Judas quería estar con Jesús, pero le faltaba sabiduría. No sabía entender los planes de Dios. Ustedes no saben. No saben, no entienden. Pero un día lo comprenderán. Yo creo que a todos nosotros nos pasa lo mismo. Hay cosas de Dios que todavía no entendemos. Leí un artículo de un hombre, un escritor, y decía: a veces cuando leo un pasaje y Dios me trae revelación, siento más temor después de entenderlo. Porque veo que Dios me va a llamar por la palabra que Él me reveló. Y me lleva a ser un hombre, una mujer con características sobresalientes, porque hay un mandato, ¿ve? Dios dice: ¿quieres entender? Sí, Señor, quiero entender. Y cuando Dios nos da a entender, oh, no era como yo pensaba, ¿ven? Pero la sabiduría me dice: si es así, Señor, yo lo haré. Si tú dices que es así, como yo seré prosperado, bendecido, y seré un líder para mi familia, mis hijos te servirán con todo su corazón, yo seré como tú lo dices. ¿Cuántos dicen amén a eso? No hay mayor orgullo para Dios ver a los hombres a los cuales Él les envía su palabra y los motiva. ¿Sabe que Dios es un motivador? ¿Enfrentamos luchas? Muchas luchas enfrentaremos, pero la sabiduría te lleva a comprender cada lucha y cada propósito de esa lucha. No, porque estoy viviendo esto, no sé lo que voy a hacer, qué está pasando, Dios me dejó. No, Dios dice: no, la sabiduría te hará entender por qué estás pasando eso y cuál es lo mejor para cuando termine todo ese proceso. ¿Qué es lo que yo quiero sacar de tu vida que está de más? ¿Y qué es lo que yo quiero poner allí? Porque eso está faltando dentro de ti. La capacitación de Cristo con sus discípulos fue una capacitación intensa de 3 años. Nadie puede llegar a ser un pastor eficaz o un líder si no tiene los 3 años de arduo trabajo y entrega total a mi Señor. Nadie será mejor que mi Cristo. Nadie. ¿Cuántos dicen eso? Nadie será superior a Él. Uno ve a los jóvenes ansiosos y a otros ya adultos que yo conozco y trabajando, y como que el ministerio no avanza. No sabes lo que te falta. Porque piensan que es seguir una ruta. No, si Cristo lo dijo, sí, pero tienes que tener sabiduría. La sabiduría de Dios va más allá del simple conocimiento intelectual. Escucha esto: la sabiduría de Dios va más allá del simple conocimiento intelectual, es decir, de todos los libros que tú puedas leer, de todas las historias que puedas conocer, de todo lo que encuentres en esos canales que muestran enseñanza, Discovery, historia, que son buenísimos. Mi Señor dice: mi sabiduría va mucho más allá de eso. No se trata de que yo soy o tú eres una intelectual. La sabiduría está por sobre todo eso. Hermanos míos, en otras palabras, si crees a la palabra de Dios que está en ti, llegarás a ser un hombre, una mujer sabio. Y si adquieres conocimiento porque estás aprendiendo y quieres saber más, bueno, Dios también te dará más sabiduría. La sabiduría de Dios afecta todos los aspectos de la vida del creyente. Escuche, no tiene que ver con el conocimiento. Alguien puede saberse toda la Biblia, saberse textos de memoria y puede leerte los salmos más raros que hay en la Biblia, que tal vez nadie mucho los toca, pero se los sabe, pero no sirve de nada si no tiene sabiduría.
Es algo muy especial. Entonces, y ahí viene lo que yo siempre digo. Cuidado, porque yo puedo usarme toda la Biblia, pero mi ego me va a pasar la cuenta. Porque amenazo a los demás diciéndole yo sé. Y el Espíritu Santo dice, no sabes nada, si sabes un texto, es letra. La letra tiene vida en la medida que el Espíritu de Dios está dentro de mí, gobernando tu vida y mi vida. Y también está el conocimiento que viene de lo alto y que es la revelación de la palabra de Dios. Quiero terminar con estos últimos versículos. Un don inestimable. La sabiduría es un don inestimable. No tiene parámetros, no es con recursos, solo es buscar a Dios. Por favor, vamos a leer del 6 al 11. Escúchenme, tengo cosas importantes que decirles. Todo lo que digo es, ¿quién está hablando? La sabiduría. Está hablando la sabiduría. La sabiduría dice, pues hablo la verdad y detesto toda clase. ¿Ven? ¿Quién está hablando? La sabiduría dice, yo no miento, no ando con mentiras. Si tú adquieres sabiduría, no andarás en engaño, ni en mentira, ni en cosas vueltas. Lo voy a decir de esta manera porque le va a caer mal si lo ven. No voy a decir nada esto otro porque, no, mejor guardo esto. ¿Ven? Uno anda así. Y Dios dice, no hagas eso. La sabiduría te llevará a decir la verdad. Sin cosas así como medias vueltas por acá. ¿Ven? Nosotros todos los seres humanos tenemos esa tendencia, ¿cierto? ¿Por qué te demoraste tanto? El tráfico. La realidad es que me quedé conversando. La verdad es que me quedé conversando. ¿Esa es la verdad? ¿Sí o no? Le damos vueltas. Es que alguien justo me hizo una pregunta. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que hace la sabiduría? Dice, tengan cuidado, no te envuelvas en esas cosas. Mi consejo es sano, dice la sabiduría. Vete, está haciendo un llamado a ti. ¿Qué te dice que la sabiduría qué es? Es sano. No tiene artimaña ni... ¿Ve? La sabiduría dice, yo no tengo artimañas, no tengo falsedad. Mis palabras son obvias para todos los que tienen entendimiento, claras para los que poseen conocimiento. Entonces la sabiduría es clarita, no oculta nada. Elijan mi instrucción. ¿Cuántos dicen amén? El lugar de la plata y el conocimiento antes que el oro puro. Y el versículo 11. Pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Nada de lo que uno pueda desear se compara. ¿Ven? En otras palabras, todo este capítulo 8 de Proverbios te muestra un cuadro acerca del beneficio y el valor de la sabiduría. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando uno llega a una empresa, siempre hay cuáles son los beneficios y empiezan a nombrártelo. Y típico que porque llegaste tal fecha no te toca, así que no te va a tocar para esta fecha, así que te va a tocar. No, en serio, así pasa, ¿no? A mí por 3 días me hicieron un descuento, por 3 días. Es que usted nació el 2, pues si hubiese nacido el 30 le cansa. Mire la cuestión. Ya, voy a hablar con mi mamá si echamos para atrás la fecha. ¿Ven? Proverbios 8 en todo pinta todo un cuadro de beneficios y valor de la sabiduría de Dios. Es la voz de la sabiduría hablando, insiste. La sabiduría, ¿qué es lo que hace? Insistir. ¿Qué es lo que está haciendo esta mañana? Insistir. La verdad y la justicia se hallan en ella. ¿Sabe lo que es la justicia? Que no es todo para mí. Si yo estoy bien, yo quiero que los que están a mi lado también estén. Eso es justicia. Si yo quiero tener paz, quiero que los que están a mi lado, ¿ves? Eso es sabiduría. Y no voy a andar en un pleito con los otros. Yo quiero sentirme, no, y nosotros, como si los demás no existieran. Cuando tenga conflictos, tóquelo y sepa que están ahí. Dígale, estamos aquí. Somos tu familia, somos tu pariente. ¿Ven? La sabiduría. La sabiduría me lleva a vivir todo un entorno. Por eso dice, yo llamo a la sabiduría. Yo los llamo a ustedes, los invito. Yo no miento, no estoy engañando a nadie, ni llego con palabras sutiles a vuestros corazones. Yo con la verdad. Pero todo lo que yo hablo, mire lo que dice la sabiduría, será para ustedes un bienestar. No la rechace. ¿Cuántos dicen amén? Ore, cuando ore, pídale a Dios. Es lo que todos hacemos, es lo que siempre hago yo. Dios, dame sabiduría. Dame entendimiento, dame revelación de tu palabra. Señor, dame sabiduría.
Necesito tener esa sabiduría. Mis palabras pueden ofender a alguien. Mis acciones. Ayúdame, Dios. Porque hay gente, pero con sabiduría los atraes a ti como el imán. Después no se despegarán de ti. En serio. Porque tú eres una influencia de bien para los demás. Porque saben que de ti no saldrán palabras que ofenden, que hieren el corazón de los demás. Quiero contarte que las personas que están a tu lado tienen sentimientos y emociones, al igual que tú. Y merecen todo nuestro respeto. Si somos hijos de Dios, con mayor razón. Podemos tener una confianza total en Dios. Escuche, pero con la sabiduría tendremos una confianza en otro nivel. ¿Cuántos quieren subir a ese nivel? En otro nivel, será más alto. Ese conocimiento, esa amistad, ese compañerismo será en otro nivel, porque yo viviré por la gracia que Él me da. Entenderé cuando me voy a equivocar. Yo lo sé, Dios me lo revelará. Cuidaré mi vida, cuidaré mi entorno. ¿Por qué? Porque hay un Dios que me ha dado sabiduría. Eso es lo que está diciendo la palabra. ¿Sabe? Muchas veces nos hemos perdido llegar a ese nivel. Porque continuamos con Dios en una rutina en la cual Dios no quiere. Dios no le gusta eso. Dios no hizo todo verde. Dios no hizo dijo, ya vamos a hacer la montaña igual, va a amanecer y cabecearnos aquí y tiremos todo igual, no. ¿Se han dejado todas las casas iguales? Hasta que alguien se atreve a hacerle una cúpula, a poner la media cuadra, y uno dice, la única casa diferente. Bueno, el compadre se atrevió. Entonces la gente piensa que Dios es una cosa rutina. Dios es maravilloso, lleno de sabiduría. Ve las montañas, cada uno con sus lugares. ¿Sabe usted que entre la cordillera que tenemos aquí al frente hay un diseño tan maravilloso que hay unas lagunas naturales que están allí, se acumula el agua? ¿Para qué? Para que tú y yo podamos beber durante todo el tiempo que la necesitamos. ¿Usted cree que fue alguien a hacerle al alcalde de las Condes? No sé. Nadie, solo Dios la hizo. Ve, Dios dice, aquí acumularé el agüita cuando descienda la nieve por el calor. Yo se la guardaré a mis hijos. Estos rebeldes tienen que tomar agua, dice el Señor. Pero no hablando de nosotros, sino de afuera. Los incircuncisos. ¿Ven? Porque todos tomamos agua, ¿sí o no? Este cochinillo se tiene que bañar, aunque algunos se resisten. Hay que meterlo así a la ducha. Versículo 9, por favor, hija. Mis palabras son obvias para todos los que tienen entendimiento, claras para los que poseen. ¿Ven? Debe haber un cambio. Versículo 10, por favor. Elijan mi instrucción. ¿Cuántos dicen amén? El lugar de la plata y el conocimiento antes que el oro puro. ¿Sabe? Aquí Dios no está diciendo que no debemos tener plata. No hay una intención. No. Lo que está diciendo es que la sabiduría tiene un valor incalculable. Pero si Dios te bendice económicamente, da gloria a Dios. Y administra todo lo que esté en tu mano con la sabiduría que Dios te va a dar. Solamente la Biblia aquí en Proverbios está haciendo una comparación, pero no le dice al hombre que no puede guardar, ahorrar y tener sus cosas. No está diciendo eso la Biblia. Lo que está diciendo, no compares mi sabiduría con los logros que puedes tener en esta tierra. No importa si te va bien, no importa si tus negocios, tu trabajo te ha ido excelente. Mi Dios me dice, mi sabiduría es mucho mejor que todo eso que has adquirido. Pero Dios dice, pero si tienes recursos que yo te estoy dando, pues cuídalos bien bajo mi sabiduría y te irá mucho mejor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amados, yo los invito, hermanos, al igual que esta palabra de Dios, sumérjase en la sabiduría. Si piense que es como una piscina, tírese el piquero y báñese allí. Disfrute de ella todos los días de su vida. Hermanos míos, usted disfrutará de una vida excepcional y de alto nivel en Cristo Jesús. Eleve su conocimiento, eleve su entendimiento y su vida cambiará, le aseguro. Se sorprenderán los que están a su lado. ¿De dónde sacaste eso? Está buena esa idea. Dios me la dio. Me sumergí en su sabiduría. Pídale, ora al Señor desde hoy. Comience y cuando lea la Biblia, Dios, yo quiero encontrar tu sabiduría aquí. No hay más cosa más bella que la palabra de Dios juntando la sabiduría en el corazón de un hombre inteligente, de una mujer inteligente. Sea inteligente, busque la sabiduría de Dios. Y en cuanto a usted pueda, venga al templo los días de reunión, porque le aseguro que adquirirá mayor sabiduría. Padre nuestro que estás en los cielos,